que traemos carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, carta a los Gálatas. Ya llegamos al mensaje número 17 de esta serie de temas. Y espero, hermanos, que haya sido de bendición, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Estamos mirando el capítulo 5, que tiene que ver con una vida práctica. Y entramos a mirar la última sección, que tiene que ver con la carne en contraste del espíritu. La carne en contraste con el espíritu, que es lo que podemos ver. Capítulo 5, 16 al 26. Habíamos visto libres en Cristo, capítulo 5 del 1 al 6. Habíamos visto el carácter de los falsos maestros, versículos 7 hasta el 15. Y los últimos versículos tienen que ver con la carne en contra del espíritu. La carne en contra del espíritu. Vamos a leer esos versículos, hermanos, aunque allí vamos a encontrar 4 cosas que quiero compartir. Y hoy voy a compartir la primera, pero 8 días comparto las 3, si Dios no lo permite. Dice así, Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, criticándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La carne en contra del espíritu. Vamos a mirar primero el imperativo de andar en el espíritu. Vamos a ver luego las obras de la carne, o la manifestación de las obras de la carne. Luego veremos el fruto del espíritu, y luego estaremos viendo cómo un creyente ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Así es que está planteado este punto acá. Ahora, cuando hablamos de la carne en contra del espíritu, por muchos años yo fui de alguna manera engañado, y espero que usted no, porque a mí me enseñaron que dentro de mí, por la regeneración, ahora se me estaba una batalla interna de un perro blanco y un perro negro. Alguien le habló de esa manera, donde esos dos perros peleaban dentro de mí, y era la carne contra el espíritu, pero no era el Espíritu Santo, sino el espíritu mío, de alguna manera, y así lo entendía. Entonces yo podía alimentar a cualquiera de los dos. Si alimentaba mi carne, pues ganaba, vencía y me volvía un cristiano carnal. Si alimentaba mi espíritu, obviamente con la palabra, las cosas de Dios, pues mi espíritu se crecía, y entonces yo era un cristiano espiritual. Entonces yo era carnal y era espiritual. Podía ser carnal, un cristiano carnal, podía ser un cristiano espiritual, dependiendo a quién le rindiera yo o de quién me ocupara. Espero que a usted no le hayan dicho eso, porque este pasaje que acabamos de leer no habla de la lucha de mi carne contra mi espíritu, sino que está hablando es de una lucha del Espíritu Santo frente a esa naturaleza carnal y pecaminosa que está en mí. No es mi espíritu, es el Espíritu Santo. Es decir, la verdadera lucha del creyente se gesta ahí, en que nosotros, siendo pecadores totalmente depravados, cuando decimos depravados, es que estábamos nosotros totalmente influenciados o dominados por el pecado en todo nuestro ser. Cuando hablamos de todo nuestro ser, podemos empezar en la parte del alma, ¿no? Lo que se define como mente, voluntad y emociones. Lo que pasa es que a nosotros nos hizo daño
La definición que se le dio a la constitución del hombre, casi todos nosotros venimos de esas iglesias donde nos enseñaron la tricotomía, que nosotros éramos cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros vinimos a darnos cuenta por la palabra que la Biblia habla más del ser dicótomo, es decir, somos solamente cuerpo, alma, espíritu, o espíritu, alma, que es lo mismo. Entonces cuando se ve así, porque la situación era la siguiente, y de alguna manera como tomando esa filosofía griega, de que la carne está radicada en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es lo malo, y el alma pues obviamente fue manchada por el pecado que está en el cuerpo, ¿no? Y entonces las personas naturales tenían un espíritu, pero el espíritu estaba muerto. Entonces nos enseñaron que con la regeneración lo que el Señor venía y hacía era que le daba vida o resucitaba el espíritu que estaba muerto, y luego en la medida que íbamos creciendo ese espíritu iba tomando forma, así me enseñaron a mí, iba tomando forma del alma, es decir, mente, voluntad y emociones, y la iba ganando, y lo último que ganaba era la parte del cuerpo. Y eso, hermano, eso lo aprendí de Juan Magni. Y es impresionante todo eso, porque es un estudio que uno dice, wow, o sea que impresionante, pero cuando llega uno a la realidad de la Biblia y se da cuenta que no, que somos dicótomos, entonces ahí ¿qué pasó? ¿Dónde está el pecado? ¿Cómo es que nos hizo Dios? Dios nos hizo perfectos. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es lo que somos. Dios nos hizo a nosotros carnales y espirituales. ¿Qué es la muerte espiritual entonces? El abandono de Dios, que Dios expulsa al hombre y que el hombre queda inhabilitado por su pecado para buscar a Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es que Dios nos habilita ahora para que ahora nuestra alma o nuestro espíritu pueda buscar a Dios y nuestro cuerpo. Es decir, hermanos, aunque venimos del polvo de la tierra y del soplo de Dios, decimos una composición doble, pero realmente nosotros somos una unidad. Es decir, cuando usted y yo pecamos, ¿peca nuestro cuerpo o nuestra alma? Ambos. Cuando usted se ¿consagra su cuerpo o su alma? Ambos. Nosotros somos una unidad. Nosotros no podemos estar diciendo, no, fue una parte del cuerpo la que pecó y la otra no. Porque así era que enseñaban los griegos. La parte material es mala, la parte espiritual es buena. Ok, quería aclarar eso un poco para que entendiéramos un poco acá pues esa lucha que tenemos. Entonces vamos a mirar los versículos 16 al 18 en esta tarde. Vamos a hablar acerca del imperativo de andar en el Espíritu. Cuando hablamos del imperativo, lo pongo así porque la palabra imperativo es una ordenanza. La palabra imperativo es un mandato. La palabra imperativo es un mandamiento. Es decir, hay un mandato de Dios de andar en el Espíritu. Esto no es, hermano, si quiere. Esto no es si desea. Por eso es un imperativo, es un mandato, es una orden que Dios a través de su palabra le está dando a los creyentes. Amén. Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios, usted tiene un mandato hoy. Tenemos un mandato de andar en el Espíritu. Versículos 16 y 17 y 18 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nueva Versión Internacional dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Pudiéramos decir entonces que lo que nos dice aquí es que si se anda en el Espíritu, no se satisfacen los deseos de la carne. Hermano, ahí está la clave, ahí está lo elemental de la vida cristiana, de la victoria, hermanos. Si se anda en el Espíritu, no se van a satisfacer nuestros deseos carnales. Lo contrario es. Y entonces ahí ya caemos en cuenta.
¿Por qué entonces los deseos carnales, hermano, me ganan? Porque no ando en el Espíritu. Esa es la clave. Si una persona, si un creyente no anda en la vida espiritual, no anda en el Espíritu o en el Espíritu Santo, él no va a poder controlar sus deseos carnales. Eso es lo que dice claramente el versículo 16. Así que les digo, dice la Nueva Versión Internacional, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, ¿lo ve que es claro? Si tú y yo tomamos el imperativo y obedecemos de andar en el Espíritu, y aquí Espíritu es con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, ¿qué es el resultado? No vamos a satisfacer nuestros deseos. La palabra andar allí está en tiempo presente. Indica que Pablo habla acerca de una acción continua. Es decir, continuad andando en el Espíritu, o vivan una vida en el Espíritu. Se trata de un estilo habitual de vida. Es decir, yo no voy a andar en el Espíritu un momento, un día. Este es el problema que muchas personas han tenido. Se consagran el día del Señor, pero entre semana, ¿qué se va a hacer? No, andar en el Espíritu es una vida cotidiana en nosotros, en todo lo que hacemos, el trabajo, el estudio, la familia, el hogar, donde quiera que estemos, nuestra vida debe ser una vida que camina en el Espíritu, porque es un mandato entonces de una vida habitual. Entonces aquí podemos decir que solo los cristianos que tienen el Espíritu Santo, aunque es una redundancia porque el cristiano tiene el Espíritu Santo. Es decir, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es cristiana. Entonces, solo aquel que tiene el Espíritu Santo podrá andar en el Espíritu y de esa manera no va a satisfacer los deseos de su carne. Entonces, el punto acá, ¿cuál es? Yo no sé si a alguno le pasó, pero yo creo que a mí sí me pasó. Nosotros, que porque nos enseñan las Escrituras desde niño y es muy bueno y hay que hacerlo, pero eso no indica que ya somos regenerados. ¿Cuándo sabemos que una persona es regenerada? Cuando conoce algo de la palabra. Porque comienza a asistir a la iglesia. Precisamente hace 8 días yo hablaba con un pastor en Cali, que él está llegando a la iglesia y él tuvo que abandonar el pastorado así como 5 años porque a él le dio un cáncer en la sangre y él está delgadito, entonces él no puede y tuvo que dejar el pastorado. Fue pastor como por 13 años y yo lo conocí a él, pero yo tenía 17 años, nos conocimos y hablando con él yo le decía, pero cuando éramos adolescentes íbamos a los campamentos, nosotros éramos amigos, no éramos amigos, éramos conocidos. Y él decía, sí, porque yo andaba por allá y yo por acá. Y no lo dije yo, lo dijo él. Dijo, es que usted era más espiritual que yo. Y yo le dije, ¿pero por qué dice eso? Dice, porque usted salía a predicar en los buses, porque usted iba a los parques a predicar, mientras yo iba a los campamentos y yo siempre echaba una botella de ron. Yo iba a los cultos de los jóvenes y de ahí salíamos a bailar a las discotecas. Ese era usted, ese era usted. Y no solamente él, muchas personas, yo siempre te doy testimonio, en una iglesia en Cali con mi esposa, nos permitió levantar un grupo de jóvenes, tener un grupo de alabanza, 18 jóvenes teníamos nosotros. Teníamos el baterista, el guitarrista, el bajista, el de las congas, el pianista, y tenía como 7 niñas en el grupo coral. Era un grupo muy bonito. Yo creo que teníamos hasta 3 uniformes. Y las iglesias les gustaba que nosotros tocáramos. ¿Por qué? Porque ese grupo se especializó en tocar salsa. Y con los timbales, la batería y las congas, eso, hermano, eso era una fiesta donde íbamos. Y nos invitaban a las vigilias que hacían las iglesias. Bueno, era que estuvimos en una vigilia grande ahí en el Evangelista Mora de Cali. ¿Cuánto duró ese grupo? Año y medio. Y cuando terminó todo eso y yo salí de esa iglesia,
yo antes de salir obviamente comencé, lo primero que me pasó fue que a ver si me acuerdo bien, el baterista embarazó a una corista. Y dije, ¿qué pasó? Y hermano, fue un relajo porque todos estos muchachos, todos estos jóvenes que yo había traído para que tocaran y los instrumentos y todo, hermanos, llegamos a tener 150 jóvenes, pero me pasaba lo mismo. Después me contaban que sí, el culto se acababa a las 9 de la noche, yo me quedaba a 9:30 con ellos allí, con los últimos, y ya me iba para el casa para las 10 de la noche, llegaba, y estos muchachos iban todos para la discoteca a 1 o 2 de la mañana, llegaban a la casa. Y yo me cogía, después que me enteré de eso, yo decía, ¿pero qué es eso? Muy sencillo. Y pasa ahora mismo, está pasando, y espero que aquí no. Las personas no son regeneradas. Las personas asisten a una iglesia no más porque sus padres lo invitaron, porque un amigo los invitó, pero no hay una regeneración. Es decir, el Espíritu Santo no está en ellos. Y entonces, como el Espíritu Santo no está en ellos, ellos tratan de vivir una vida espiritual, pero no van a poder, porque lo que ellos quieren es pecar. Como este pastor que le digo que me decía, yo iba al campamento y nos llevábamos una botella de ron, porque yo decía, yo los veía a ustedes que ocupaban la última parte del bus con una grabadora y la ponían a escuchar música y a decir, sí, pero ¿qué estábamos tomando? Yo nunca vi eso. Y íbamos a un campamento. O sea, en mi mente no pasaba por ahí. Entonces, es muy importante porque lo que va a hablar acá de andar en el Espíritu se lo está diciendo a creyentes. Un impío no puede andar en el Espíritu. Una persona que asiste a la iglesia pero que no ha sido regenerada no va a poder andar en el Espíritu. Así que de él lo único que va a hacer es satisfacer sus deseos carnales. Por eso cuando un cristiano lo vemos dentro de la iglesia y está satisfaciendo sus deseos carnales, uno muchas veces se cuestiona si realmente él es espiritual, es decir, es del Espíritu, si realmente ha nacido de nuevo. Que no puede ser que si el Espíritu de Dios ha tomado a una persona, esa persona ahora pueda deleitarse en los deseos carnales. No, eso es contraproducente. Eso no lo dice la Biblia. Por eso el Espíritu está contra la carne. Y cuando habla aquí de la carne, está hablando de esas pasiones pecaminosas. Es decir, el hecho de que nosotros todavía somos carnales en el sentido de que estamos todavía con una naturaleza carnal que va a batallar aún en nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13, 12, 14. En Romanos 13, 12, 14. La noche está avanzando y se acerca el día. Otra vez le habla a creyentes: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y vuelve muy parecido: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Donde lo que uno puede ver aquí, hermano, es que se provee para los deseos de la carne cuando no se anda en el Espíritu, o cuando estamos revestidos del Señor Jesucristo, que vendría a ser lo mismo. ¿Cuál es la tarea de nosotros? ¿Cuál es la meta de nosotros? Revestirnos de Cristo siempre. Andad en el Espíritu siempre. A ver, ¿hay alguien aquí que no haya podido vencer un apetito carnal, un deseo carnal? Si es espiritual y si se reviste de Cristo, lo puede vencer. Si no es espiritual, es decir, no ha sido regenerado, no lo va a poder vencer. Lo disimulará por un momento, pero vuelve a caer en lo mismo. En ese punto es lo que yo nunca he entendido y no me daré cuenta cuándo fue que yo nací de nuevo. Porque al comienzo de la vida cristiana yo no podía vencer. Y yo luchaba con muchas tendencias pecaminosas y siempre caía en ellas. La disfracé y llega a volverse un hipócrita dentro de la iglesia. Hasta que llegó el momento donde ya vi que tenía autoridad para vencer. Y esa autoridad que tenía para vencer fue cuando realmente comprobé que había sido regenerado. Hermano, la Biblia es muy clara. Y aquí lo dice: si un creyente anda en el Espíritu, no va a satisfacer. Note lo que dice: satisfacer.
Por eso los reformadores son claros cuando ellos dicen, si uno de nosotros peca y se deleita en ese pecado, tiene que revisarse. Porque lo contrario es que si un regenerado peca, cae en un pecado, él no se va a deleitar, él se va a sentir de lo peor y va a correr a arrepentirse. El Espíritu Santo y los deseos de la carne son enemigos, digámoslo así. Ellos no son como el agua y el aceite, no se pueden juntar. Dice el versículo 17, porque la nueva cita, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Es internacional, la carne, es decir, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella o a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y está hablando del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros fuimos regenerados, el Espíritu de Dios nos fue dado y está ahí. Y obviamente tenemos una carne todavía. ¿Y cuál es la mala noticia de esa carne que les dije al comienzo que les iba a dar? Que esa naturaleza carnal y pecaminosa irá con nosotros hasta que seamos glorificados. La vamos a tener ahí, hasta la tumba, ahí va a estar. Esa es la mala noticia, que esa naturaleza pecaminosa que quedó habituada al pecado va a estar ahí. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que tenemos la habilidad, la capacidad del Espíritu Santo que nos fue dado para mantenerla mortificada. Los puritanos llamaban la mortificación del pecado. Ahí va a estar. Por eso se nos ordena andar en el Espíritu. Hay una enemistad. Yo puedo decir que esto es la verdadera lucha espiritual, hermano. Es una lucha y ahí entramos en conflicto, porque ¿qué es lo regenerado? Otra vez, volvemos al punto, ¿qué es la regeneración? Por eso si uno piensa que la regeneración es como algo puro que Dios puso dentro de nosotros, entramos en un error. Porque la regeneración es una vida que Dios nos dio, es una habilidad que Dios nos dio, es un despertar que Dios le da a nuestra alma o a nuestro espíritu. Por eso dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora se nos dio una vida. Esa vida que se nos da es que ahora esa parte del alma o del espíritu ahora tiene una capacidad para buscar las cosas de Dios, está habilitada para buscar las cosas de Dios, tiene el poder para vencer su pecado en sí, y tiene el Espíritu Santo que es el que lo ayuda. Y entonces esa lucha va a estar, pero la habilidad que nos ha dado del Espíritu Santo que está en nosotros, pero es una batalla que vamos a tener. A eso se le llama la carne. Cuando hablamos de la carne no me refiero al zar, ¿no? Al soma. Hay varias traducciones para carne. Una es soma, que es la parte del cuerpo, pero char es la naturaleza carnal y pecaminosa que está en el cuerpo y en el alma, está en todo nuestro ser ahí. Y entonces a eso se le puede llamar la carne, se le puede llamar algunos le llaman la carne no redimida, se le llama el viejo hombre, el viejo yo, su naturaleza carnal y pecaminosa. Pero ahí es donde entramos en conflicto, porque algunos creen que esa naturaleza carnal fácilmente está. Los tricótomos dicen que está en el cuerpo y en el alma y no en el espíritu. Nosotros los dicótomos decimos que está ¿dónde? En el alma y en el cuerpo, porque somos una unidad. Porque si no pensáramos así, entonces pudiéramos decir que entonces es nuestra alma la que busca a Dios y el cuerpo es el que peca. No, Señor. Nosotros cuando pecamos con alma, vida y sombrero. Totalmente, con todo el ser, todo lo que somos es lo que peca. Mire esa batalla en 1 de Pedro 2, 11 al 12. 1 de Pedro 2, 11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Lo está viendo? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que batalla contra el alma? Mis deseos carnales. Están ahí. Y Pedro dice: yo os ruego que os abstengáis, es decir, que le ponga freno a eso. ¿Por qué puede decir que le ponga freno, hermanos? Otra vez,
porque ya estamos habilitados. El hombre que no es regenerado no le puede poner freno a sus pasiones, a su carne, pero el creyente sí. Nosotros sí podemos ponerle freno, sí señores, sí podemos. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está la batalla. Luego dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Y cómo lo va a saber el impío? Según lo que dice Pedro ahí, cuando ven nuestro buen comportamiento, nuestra buena conducta, nuestra buena manera de vivir. Una señora me decía esta mañana en el culto, ay, lo que pasa es que yo voy a visitar a mi madre esta tarde, pero tengo una hermana que no me la llevo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Será que no voy mejor para evitar? Le digo, hermana, vaya. Y muéstrele no con palabras, sino con hechos a su hermana de que Dios la ha cambiado. ¿Y cómo? ¡Sencillo! Si usted tiene problemas con su hermana y la culpa es de ella, igual acérquese y dígale, hermana, perdóneme porque por su conducta yo he tenido rabia contra usted, resentimiento, perdóneme por mi rabia. Y si la culpa es suya, pues con mayor vela al valle y arrepiéntase y aproveche este tiempo de la madre y arregle. Es una manera de mostrar testimonio, porque la otra no va a arreglar. Pero ella, al ser regenerada, hermano, note lo que digo, el otro no va a poder arreglar, la otra no va a poder arreglar porque no es cristiana, pero esta, al ser cristiana, al ser regenerada, sí puede arreglar. ¿La Biblia acaso no dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos? O sea, así nos hayan hecho lo malo a nosotros tenemos que procurar la tranquilidad. Llegamos hasta cierto punto. Ahora, si la persona de allá no quiere reaccionar y sigue, bueno, por eso dice en cuanto dependa de nosotros. Pero es una manera como las personas de afuera se van a dar cuenta de que somos creyentes. Ahora, esa batalla que hay aquí, hermanos, el apóstol Pablo la describe en Romanos 7, y yo quiero leer hasta el 25. Por favor, abra ahí porque quiero que miremos. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Antes de leer el pasaje, yo no sé, usted ya sabe lo que pasa allí, la lucha que tuvo el apóstol Pablo. Y hay varias conjeturas, yo sé que voy a llegar ahí cuando en Cali estamos mirando Romanos, ya terminamos el capítulo 4, vamos a comenzar con el capítulo 5. Cuando lleguemos ahí, vamos a hacer un estudio bien concienzudo allí. ¿Por qué? Porque hay varias posturas, yo no sé cuál es la suya, que dicen que Romanos capítulo 7, y lo que voy a leer ahora, habla de la experiencia de Pablo antes de la conversión. Otros dicen que aquí habla de la experiencia de Pablo cuando él era un creyente carnulón. Pero que Pablo pasó a Romanos capítulo 8, que esta batalla que vamos a leer ahora es de un creyente recién o de una persona inconversa. ¿Cuál es mi postura? Que Romanos, lo que vamos a leer ahora, y por eso lo traigo aquí, es para un creyente. Y no importa si ha comenzado el Evangelio ahora o si ya tiene 60 años en el Evangelio. Romanos, para mí, lo que yo he entendido, Romanos capítulo 7, sigue siendo la lucha del creyente ahora. Y obviamente Romanos capítulo 8, ese es el paso. Algunos teólogos han dicho, hay creyentes que están en Romanos capítulo 7, pasan a Romanos capítulo 8, luego vuelven al capítulo 7. Pero hermano, no sé si sea eso así, pero creo que eso es lo que nos toca a nosotros. Y yo por eso quiero leerlo acá. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. De entrada le voy a decir que si él dice yo soy carnal, vendido al pecado, le voy a decir que un impío nunca reconoce esto. Una persona que pueda decir que es carnal, vendido al pecado, tiene que ser que ha tenido una iluminación del Espíritu. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pablo puede aborrecer lo que hace que no está acorde a la voluntad de Dios? Pero los puritanos decían, cuando una persona cae en pecado, un creyente cae en pecado, él aborrece eso. Distinto a una persona mundana que no es regenerada. Una persona que no es regenerada
está en pecado o hace cualquier pecado, ella no lo aborrece, ella se deleita en él, por eso permanece en él. Y ya le digo de una vez, la razón por la cual muchos no pueden salir de esa tendencia pecaminosa es porque les gusta. Están contentos con eso. Y si eso es así, hay un problema serio. Versículo 16. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora Pablo comienza a reconocer el pecado que mora en mí. Y cuando dice el pecado que mora en mí, se refiere a esa naturaleza carnal y pecaminosa que está en él todavía y que lo lleva. Ahora, yo no sé si un impío puede reconocer que en él mora el pecado. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mi carne, y otra vez carne ahí, no es el cuerpo, es la naturaleza pecaminosa. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa no mora el bien. Por eso algunos teólogos han dicho que la parte de la regeneración que Dios hace de nosotros es en el alma, y han llegado a entender por esa parte que esa parte de la naturaleza carnal y pecaminosa obviamente la llevan al cuerpo, que no será transformada, sí, no puede ser aquí transformada hasta que no muera, tiene que morir para que sea ahora sí transformada. Pero lo que yo entiendo acá es que esa carne pecaminosa no la puedo ubicar en la parte del cuerpo o en la parte del alma, sino en los dos. Otra vez, hermano, cuando nosotros pecamos, cuando yo le doy un puño, bueno, no lo hago, pero si yo le doy un puño a alguien, no, fue mi cuerpo, porque con mi alma no lo quería hacer. O hay un deseo, un pensamiento, hay una voluntad y un deseo de hacerlo, y por eso lo hago. Vuelvo y digo, cuando pecamos todo. Es nuestro cuerpo el que peca, pero porque nuestra alma lo lleva a pecar. Todo. Entonces, mi carne aquí es mi naturaleza carnal y pecaminosa que me habita totalmente, mente, voluntad, emociones y mi cuerpo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Mire lo que dice Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo así? O sea, hay un mal que Pablo no quiere hacer, pero ¿por qué termina haciéndolo? A ver, hermanos, eruditos de la palabra, cuando usted ha cometido un pecado, ¿usted ha querido hacerlo? Si usted, hermano, lo próximo que hace es arrepentirse, buscar el arrepentimiento, entonces usted no lo quería hacer. Que ahí es donde está la clave, hermano. Cuando a mí me dice alguien, me dice, bueno, yo cometí este pecado, ¿será que no soy cristiano? ¿Y por qué me lo está diciendo? Porque me siento mal. ¿Y por qué se siente mal? ¿Quién hizo que se sintiera mal? El Espíritu Santo que está allí. Evaluémonos en esta hora, mi amado hermano. Cuando usted ha cometido un pecado, ¿usted se siente bien o se siente mal? No me lo diga a mí, usted mismo se va a responder. Si usted se siente bien con ese pecado que hizo, está grave. Pero si usted se siente mal al punto que lo que va a hacer es arrepentirse, Señor, por favor, perdóname por este pecado, y va y arregla con la gente con la cual se afectó por ese pecado suyo. Entonces quiere decir de que el Espíritu Santo está ahí, de otra manera no sería. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino otra vez el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. ¿Y quién es mí? Todo yo. ¿Quién es usted? Todo. Porque usted es una unidad, yo soy una unidad, todo lo que nos compone, nuestra alma y nuestro cuerpo. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya Pablo dijo, ese es el punto, el mal está en mí. Versículo 21, 22. Y este es el punto, hermano, que subraya todo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Dígame, ¿cómo no va a ser regenerado quien está hablando ahí? Según el hombre interior, y cuando habla ahí del hombre interior, ya sabemos que es la nueva naturaleza que Dios nos dio.
La vida espiritual que Dios nos dio, la habilitación que Dios nos dio, o la vida, el soplo de vida espiritual que Dios nos dio ahora, la vida nueva en Cristo. La Biblia nos llama revestido del nuevo hombre. Hay muchas maneras para hablar de esa vida que Dios nos dio, de ese nuevo hombre. Y entonces dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es un punto a favor. Una persona regenerada se deleita en la palabra de Dios. Se deleita en los sermones cuando los está escuchando. Se deleita en su casa cuando todos los días coge la palabra de Dios y lee porciones de la palabra, y al otro día quiere volver y leer porciones, y va aprendiendo y va siendo edificado, y su vida va cambiando. Es edificado y su vida va cambiando. Aprovecha todos los medios de gracia que Dios le da para ser edificado. Si alguien no está ahí, ¿dónde está el hombre interior? Porque Pablo dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Parecido al salmista, tu ley, Señor, es mi delicia. ¿Cuánto amo yo tu ley? Pero hay otros que están diciendo, la ley de Dios no va, ya caducó. Lo que llamamos antinomianos. Entonces, si no hay un deleite de la ley de Dios, hermano. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora Pablo trae una mención aquí a lo que era el cuerpo de muerte. Pablo se está identificando con aquellas personas, aquellos asesinos que en su tiempo, ¿sabe qué hacían? Cuando una persona asesinaba al vecino o a otra persona, ese ya estaba muerto y se lo ponían aquí en la espalda para que lo cargara por un tiempo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y él está tomando esa especie de metáfora para venir a enseñar. Si esto es así, dice, entonces es como si yo cargara a mi muertito aquí. ¿Y quién me va a librar? Es decir, yo la embarré, yo pequé, ahora tengo que cargar ese muerto que yo mismo maté. Entonces Pablo dice, si ese pecado que mora en mí y ese pecado que está en mí es un problema porque me lleva, yo no quisiera, pero me lleva, es como ese muerto que estoy cargando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí entonces es donde exclama, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Y otra vez aquí carne no es el cuerpo, porque ahí es donde las personas se equivocan. ¿Se da cuenta? Con la mente sirve a la ley de Dios, pero con su carne externa a la ley del pecado. No, aquí carne es naturaleza pecaminosa, que está en el cuerpo y en el alma. Entonces, ahora yo con mi mente, una mente renovada, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí entonces pasa a Romanos capítulo 8, que lo veremos más adelante. El pastor MacArthur dice ahí, y esto, hermanos, es impresionante lo que él dice. Aunque estudiar la Biblia, orar, adorar, testificar y otras normas de conducta que se aplican a los creyentes constituyen observancias esenciales de la vida cristiana fiel, la espiritualidad no puede medirse por la frecuencia o la intensidad de nuestra participación en tales actividades. ¿Sí entendió lo que te dice el pastor MacArthur? Así sea una persona que lea la Biblia, que ore, que ayune, que vaya a la iglesia y todo, su vida espiritual no se puede medir por esas acciones. Y entonces lo pone a uno, ¿cómo así? Dice, utilizarlas para una medición de la espiritualidad lleva a la trampa del legalismo, cuyos únicos logros se miden por la actividad humana visible. Luego él dice, es el Espíritu Santo quien es el único capaz de producir desde el interior del creyente las obras de justicia verdadera. La santidad solo procede del Espíritu Santo. La vida santa no viene como resultado de nuestro desempeño delante de Dios, sino de su desempeño a través de nosotros por su propio Espíritu.
Entonces ahí entramos a esta aclaración. ¿Acaso es malo entonces leer la Biblia? No. ¿Es malo orar? No. ¿Es malo congregarse? No. De hecho, eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Pero hay muchos falsos cristianos. Pero hay muchos falsos que no son cristianos que hacen eso. Lo hacen también. Una vez dijimos, mono ve, mono hace. Es decir, ¿cómo vive un cristiano? Y entonces lo llegamos a imitar la vivencia de un cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Usted lee la Biblia porque usted se esfuerza o porque el Espíritu Santo está produciendo en usted el querer. Usted ora porque es su esfuerzo para ver si logra sacarle algo a Dios, o es que el Espíritu Santo lo está moviendo a orar. Usted viene a la iglesia, ¿por qué? Porque quiere encontrarse con los amigos, porque si de qué otra manera voy a saber que soy cristiano, o porque el Espíritu Santo lo está motivando. Es decir, hermanos, la vida cristiana verdadera es la que es movida por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. No es la que es movida por mí mismo o alguien me lleva. ¿Qué problema? Tuvimos en Cali a un señor casi por 3 meses. Él venía y desde que llegaba por esa puerta entraba bravo. Es más, usted va a creer, yo no lo vi recibiendo un refrigerio. Le iban a ofrecer, ¿quiere? Todo era que no. Y cuando hablaba, ¿cómo está? No voy a decir el nombre porque de pronto me aparece. Yo lo saludaba, pues ya sabe si me ve, eso me ve. ¿Cómo está? Le decía yo, bien. ¿Y qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo se siente? Bien. Y se iba. Llegaba enojado. Señor. La última vez, me acuerdo tanto porque el hermano que lo había invitado y él lo llamaba para que viniera, prácticamente vino porque se cansó de llamarlo y casi que va por él a traerlo cargado. Por eso llegó a la iglesia. Y me acuerdo la última vez porque yo estaba aquí atrás y el hermano estaba aquí y él venía así y lo saludó. Y no dejé el nombre, pero lo saludó. Y lo abrazó y él quedó mirándome a mí. Y mi hija estaba mirando ahí también. Y cuando lo abrazó, dice, ah, qué bueno que vino, qué bueno, animándolo. Y apenas hizo una cara, pero feísima. Como así. Salió y lo volvió. Claro que hay otro más hipócrita, ¿no? ¿Cómo está? Y me gustó todo. Chao. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay otros que lo hacen porque no quieren que su esposa los deje o que su esposo los deje. Ya le pusieron el ultimato, ¿no vas conmigo a la iglesia o te acaba esto? No, yo voy a la iglesia. La vida espiritual, hermanos, si no es llevada por el Espíritu Santo, no es vida espiritual. ¿Por qué se llama vida espiritual? Porque es llevada por el Espíritu Santo. No por mi fuerza, no por mi capacidad. Imagínense cómo una persona que no vive por el Espíritu, que no anda en el Espíritu, ¿cómo va a mortificar los deseos de su carne? No, no lo puede hacer. No lo va a hacer. Versículo 18 entonces, solo los que son guiados por el Espíritu no están entonces bajo la ley. Solo los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. La vida cristiana es una vida controlada entonces por el Espíritu Santo. Y le voy a mostrar acá Efesios 3, 14 al 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Note lo que dice, para que os dé. Pablo ora por la iglesia de los Efesios para que el Dios del cielo les dé conforme a las riquezas de su gloria. Note esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No sé si lo está notando. Pablo oraba para que la iglesia fuera fortalecida, es decir, tuviera fuerza espiritual. Dice que con poder en el hombre interior. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba del hombre interior? Y aquí habla del hombre interior por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, ¿quién es el que nos va a fortalecer nuestra vida espiritual? El Espíritu Santo que está en nosotros. Efesios 5, 18 al 20. Dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu es ser llenos del Espíritu. Luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. El texto paralelo a ese es Colosenses 3, 16, 17, que dice, note lo que dice ahora, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora note acá, cantando con gracia cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los dos pasajes nos hablan de lo mismo, que es lo que habla acá, la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y pone la manera, es decir, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y ahí está la palabra, embriáguese con el Espíritu Santo, sería la idea. Pero no es como un día que estoy borracho. Ya he visto a muchos que dicen que están llenos del Espíritu Santo y están borrachos. No está hablando de eso. Es una especie de metáfora que se está poniendo para indicar lo siguiente. ¿Usted ha visto qué hace el vino en una persona cuando está borracha? ¿La persona tiene control o alguien lo está controlando? El vino controla a la persona ha perdido el control y entonces el licor la embriaguez lo ha controlado. Entonces lo que está diciendo ahora es que en esa misma medida el Espíritu de Dios debe controlarnos a nosotros. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Hermano, es ser controlado por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me va a guiar cada día en lo que voy a hacer. Esa es una vida llena del Espíritu Santo, una vida que está controlada por el Espíritu Santo. Y quise tomar los dos pasajes para mostrar acá, porque acá dice, ¿cómo yo voy a ser lleno? Aquí da una idea, cantando, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, es decir, en una vida de comunidad, pero también en una vida de familia, como hablábamos inclusive, ¿se acuerdan? El jueves en el Zoom podíamos usar cantos en los devocionales familiares. Y es una manera de hablar entre vosotros. Colosenses, ¿qué dice? Habla de lo mismo. Pero ahí no dice sea lleno del Espíritu Santo. Ahí dice que la palabra de Dios more abundantemente entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que los teólogos han dicho acá? Como son textos paralelos, entonces está bien. Efesios dice que yo debo ser lleno, y la palabra lleno es a rebosar. Que esté lleno, pero es controlado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Es decir, en la medida que la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, porque es lo mismo, que la palabra de Cristo more abundantemente, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos a rebosar. Palabra de Dios, abundancia, abundantemente. Las dos cosas entonces están unidas. ¿Cómo tú puedes estar lleno del Espíritu Santo? Cuando eres lleno de la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Acaso decir a que me ponga las manos? ¿Te acuerdas? Yo buscaba la llenura del Espíritu Santo, llegó tal predicador, está ungido y yo pongo mi cabeza allá para que me unjan. Eso no es así. Hay quienes quieren ser llenos y se meten a orar y creen que ayunando, vigilando, haciendo todas las cosas. No. Somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, cuando nos metemos, nos sumergimos en la bendita palabra de Dios. Por eso es una iglesia de la palabra, donde usted cada vez vaya va a encontrar palabra, 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 palabra. Y cuando estemos ahí, porque Dios, el Espíritu Santo, toma la palabra y es la que nos va haciendo conforme a Cristo, es la palabra de Dios. Pero la gente hoy día quiere desplazar al Espíritu Santo por otra cosa. El apóstol Pablo nos dice entonces lo que es andar en el Espíritu, y ahí es donde yo quiero que vayamos a Romanos 8, vamos a leer los 5 al 14. Ya leímos Romanos capítulo 7, donde vemos la lucha que tenía Pablo, donde él veía que la carne fácilmente lo controlaba, lo podía controlar, y es la lucha que él está experimentando. Pero así como existe Romanos capítulo 7, existe Romanos capítulo 8. Y entonces en Romanos capítulo 8 por lo menos le leo desde el 5 en adelante,
Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ve? ¿Ve el contraste que hay? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí podemos comenzar a darnos cuenta que somos. Luego dice, porque el ocuparse de la carne, hay gente que se ocupa de la carne, pero eso es muerte. Pero el creyente dice, pero el que se ocupa del Espíritu es vida y paz. ¿Está notando? O una persona se ocupa de la carne o se ocupa del Espíritu. Y luego dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, los designios de la carne son todo lo que hemos leído, pero son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, los de resultados de la carne no se someten a Dios, no pueden. Por eso una persona que no es regenerada no puede dominar su carne, no puede agradar a Dios. Y los que viven, versículo 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora miren el 9. Más vosotros, y ahora habla de los cristianos, no vivís según la carne. Entonces, ¿quiénes son los que viven según la carne? Los mundanos, los que no son regenerados. Mas los cristianos, es decir, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Un creyente vive según el Espíritu, pero ahora Pablo aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues ni modo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Entonces, ¿cómo va a vivir en el Espíritu si no lo tiene? Por eso, ¿qué es lo que deben hacer? Yo me acuerdo hace como un mes, o más atrás, y aquí está Fernando. Yo lo dije aquí, duro, fuerte, en un mensaje, ¿sí o no? Si usted está viniendo aquí y va a seguir con Cristo, permanecerá, pero si usted no quiere, mejor váyase. Ojalá que no esté equivocado, pero le puedo negar y no volver. Y espero que usted ahora sí haya entendido cómo es que es. Todos los que estamos acá, o se es carnal o se es espiritual, pare de contar. Y si es carnal, riéguese en el pecado, haga todo allá. Porque eso será el único deleite que tendrá en su carne. Porque de ahora en adelante vas a sufrir toda la eternidad. Pero si es espiritual, entreguémonos a las cosas del Espíritu, como el antioqueño, con alma, vida y sombrero. Porque es el antesala de lo que vamos a disfrutar en el cielo. Es decir, un carnal no puede venir a las cosas del Espíritu. Solo el espiritual. Por eso Pablo tiene que hacer la salvedad. Mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Dice, ustedes cristianos, ustedes no pueden vivir según la carne. Ustedes solamente pueden vivir según el Espíritu. Ah, claro. Si tienen el Espíritu Santo, porque si no lo tienen, no son de él. Y esa es la razón por la cual no pueden. Y sigue diciendo, versículo 10. Ah, pero si Cristo está en vosotros, ay hermano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Aquí este tema va dentro de 8 días. Pero esto es impresionante. Pero si Cristo está en vosotros, ahora usted no notó que tener el Espíritu es tener a Cristo, tener a Cristo es tener el Espíritu. Pablo juega con las dos personas, porque es así. Está diciendo que tiene el Espíritu. Ahora está diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y ese cuerpo ahí sería la carne pecaminosa. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahí donde los teólogos no supieron poner si es mayúscula o minúscula, pero bueno, dejémoslo para el debate de ellos. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, aquí se habla del Espíritu de Dios,
Si ese espíritu está en nosotros, ese mismo espíritu, así como levantó a Cristo de entre los muertos, va a vivificar nuestros cuerpos mortales, le va a dar vida espiritual a nuestros cuerpos mortales. Es decir, nuestro cuerpo entonces es la expresión de una obra que Dios está haciendo internamente. Tenemos que expresarlo. Esa sería la idea. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para vivir, para que vivamos conforme a la carne, no. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Luego dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso se llama la mortificación del pecado. ¿Cómo yo hago morir las obras de mi carne? Y yo sé que algunos están haciendo este estudio de la mortificación del pecado. Lo hacen por medio del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá, hermanos? Si bien es cierto que tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa que batalla contra nosotros. Yo le decía a una hermana esta mañana, y yo no creo que estaba hablando con ella, pero le hablaba precisamente de esto. Yo le decía, mira, la diferencia con nosotros es esto. Y me puse yo como ejemplo, y vamos a suponer que yo estoy acá y pasa una muchacha por acá, semidesnuda. Es decir, de trapos muy ligeros. Yo la miro y ya. Porque le estaba diciendo que a mí no me puede afectar nada de lo de afuera, porque Cristo dijo que lo de afuera no me afecta a mí. Entonces yo les explicaba, ¿cómo no me afecta? Y le puse el ejemplo de la muchacha, pasó ahí con ropa ligera, yo la miré y ya, listo. Pero si yo la miro y yo me sorprendo y quiero mirar más y trato de mirar y como que ya empiezo a tener lujuria en mi corazón, le preguntaba, ¿qué me afectó? ¿La muchacha que pasó sin ropa ligeras o es mi vida interna que no está sujeta a Dios? ¿Ves la diferencia? Porque, hermano, tendríamos que salir del mundo entonces, porque en este mundo somos tentados y bombardeados por todo lado, por la televisión, por el celular, por cualquier cosa en la calle, donde sea. Pero si nuestro corazón, hermano, está alineado con Dios, por el Espíritu Santo, las cosas de afuera no me van a afectar a mí. Así que si nosotros somos atrapados por las cosas de afuera, el problema que tengo es conmigo. O no he sido regenerado y soy carnal, vendido al pecado definitivamente, o verdaderamente, hermanos, puede ser eso, que no me he rendido al Señor totalmente. Porque aquí claramente dice que nosotros podemos por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y si somos guiados por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, yo no creo que el Espíritu nos guíe a pecar, hermano. No nos puede guiar a pecar. El pastor MacArthur dice allí, 5 minutos más, la manera más segura de caer en pecado es quedarse en situaciones donde existe la tentación de cometerlo. Por otro lado, la manera más segura de evitar un pecado es evitar las situaciones que conducen con mayor probabilidad a las tentaciones correspondientes. El creyente debe hacer morir lo terrenal en su propio ser. Si yo sé que comenzar a mirar en internet, tengo la posibilidad de irme a esas páginas o ver esos videitos que mandan por ahí. Pues hombre, y si usted no sabe qué hace con ese celular en la mano, si usted no puede tener control, ¿qué hace con eso? Eso es lo que dice el pastor MacArthur. Evitemos eso. La mejor manera es evitar eso que produce en nosotros. Ojo, porque yo, muchos años atrás, yo decía, de esta agua no bebo. Terminé bebiendo. Yo era de los que decía, a mí no me va a pasar. A mí no me puede pasar. A mí no me pasa. Confiaba mucho en mí mismo. Es decir, yo creía que porque oraba, porque ayunaba, porque me consagraba, porque tenía tantos privilegios, digámoslo así, jamás me iba a pasar. Y alguien me dijo, cuidado. Yo no le puse cuidado. Con el tiempo,
cedí a eso que tanto odiaba y que odiaba a los demás y que pensaba que a mí nunca me iba a pasar, y yo cedí a eso. Que vine a entender, de ahí para acá, me cuido y le digo a Dios, ayúdame, necesito de ti, pero también yo me cuido. Y mi esposa para mí es una seguridad andarlo con ella. Así que hermanos, hay que salir corriendo de esos lugares. La mejor manera de hacer morir lo terrenal en nosotros es estar capacitados, es poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales. Y déjeme, ya termino con mi hermano. Colosenses 3, vale, es del 1 al 10. Colosenses 3, del 1 al 10, para terminar ahí en esta tarde. La mejor manera de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne está aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también estaréis manifestados con Él en gloria. Y note lo que dice el 5, hermano, después de mirar las cosas de arriba, después de poner las cosas de la mirada en el cielo, ahora sí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Si no toco eso primero, yo pongo las cosas, yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, en lo celestial, no en las de la tierra. Y cuando la voy a poner en las de la tierra, entonces, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahora ya no viven ahí. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y habiendo revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Lo vio? Es lo que yo decía esta mañana en Cali. La meta de nosotros es llegar a ser conforme a la imagen de Jesús. Se llama el conocimiento pleno, y esto es cada día. Es un progreso en la vida cristiana. Hermano, tú y yo no tenemos que llegar, no, ya soy salvo, ya estoy bien. No, hermano, hay una meta: conformarme a la imagen de Cristo. Se llama el conocimiento pleno. Efesios dice que es santidad y justicia. Y cuando hacemos esto, nos vamos conformando a la imagen del que nos creó, como dice acá. Vamos a dejar ahí, hermanos, porque pudiéramos terminar con Mateo 6:33. Debería hacer nuestra oración: Señor, no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación. La oración diaria de nosotros debe ser esa. Y esto no es solo para los hombres, las mujeres también. Diariamente: Señor, no me dejes caer en tentación. Por favor, líbrame del mal, que es uno de vuestros recursos de oración. Porque, hermanos, tenemos esta naturaleza carnal y pecaminosa que debe estar siempre aplastada, mortificada. Pero mire, hermanos, el día que usted y yo no la mortificamos, ese se va a salir con la suya, se va a parar y va a querer tomar control de nosotros. Esa es la verdadera batalla. La gente hoy le llama demonios y cree que echando fuera un demonio se fue. No, eso va a estar ahí. La única herramienta es la llenura del Espíritu Santo, que ya vimos que llenándonos de la palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo, que es llenándonos de la palabra de Dios, que podemos mortificar el pecado. Vamos a orar y vamos a